sensación que la libertad. Y la libertad, hablo no solamente del hecho que no tengas grilletes en tus manos o que quizás te tengan secuestrado o estés en prisión. No hablo de libertad en cuanto a ti como espíritu, a ti como ser humano, a ti como hijo de Dios. Y realmente el concepto de libertad en las escrituras siempre me dio esperanza, siempre me dio algo en que confiar, porque sabía que lo que estaba escrito ahí tenía que ser cierto, que no podía estar escrito ahí si era falso. Y sencillamente decidí creer, decidí confiar. Si ustedes ven mi conexión con el mar, que tampoco es que sea por mucha experiencia tampoco, mi conexión es porque el mar es una de las cosas a las que más le temo. Los que son cercanos a mí saben que yo soy de la generación yo soy modelo 75, 75. Soy de la generación de Steven Spielberg y Jaws con la película Tiburón. Y eso marcó mi vida. Realmente eso marcó mi vida. Y creo que la de muchos otros. He conocido gente que comparte mi mismo temor. Pero hay algo en mí que independientemente de que te dé miedo, hay algo en mí que me impulsa a hacerlo. Algo en mí que me dice, si ves ese monstruo azul que hay ahí, o sea, todo eso está vivo, ¿no? Tú eres capaz de vivir ahí. Es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestras vidas normales. Ir a la oficina, al tomar el transporte, al ganar dinero. Es ahí donde de pronto la vista se ciega un poco y no sabes si estás preso o no. Y si estás preso ni siquiera sabes que estás preso. O sea, ni siquiera te das cuenta. Para mí fue gracia. Para mí fue completamente gracia. Fue misericordia. No fue nada que me merecía. Yo nunca fui valiente, ni fui de los que me tiraba del barranco, mírenme. Yo nunca fui el que quería lucirse, ni mucho menos. No, era el gordito y realmente no tenía ese macho alfa dentro de mí, así tan despierto. Fue en prisión. Ya cuando meto las patas, ya cuando tengo la idiotez de pensar que siendo mula iba a tener mi vida como yo la quería tener. Bueno, fue ahí cometiendo ese error que entré a un lugar al cual era completamente diferente a mí, era 180 grados distinto a lo que yo pensaba hacer en ese momento, porque yo la había tenido fácil, o sea, Dios me puso en una familia donde mi mamá era una gran madre y todo me lo daba, se quitaba el pan de la boca por dármelo, o sea, ella hacía lo que fuera por tener a su hijo bien. Yo no pasé trabajo de niño, yo fui 2 veces, 3 veces a Disney, o sea, recibí, yo fui uno de los que tuve Atari, el de los primeros que tuvo Nintendo. Yo sé que esas son cosas que marcan generaciones para los que de pronto las han vivido. Y estuve bien, estuve en buenos colegios, en buenos barrios. Yo la tuve fácil. Yo realmente la tuve fácil. No como otras personas que admiro tanto
porque han salido de situaciones que uno dice, ¿será que yo seré capaz de salir de ahí? Y lo que hizo prisión, lo que hizo estar en un lugar donde tenía que dormir en el piso, en un colchón, donde habían crachas, donde estando ahí debajo de la cama de un señor cubano. Los cubanos tienen mucho protagonismo en esta historia, ¿no? Un señor cubano que me dijo, puedes dormir debajo de la cama. Lo veía inofensivo, confié en él y me acosté allá abajo. Y desde abajo vi peleas, vi cómo entre varios de pronto atacaban a otra persona desprevenida. O sea, vi un mundo que yo dije, yo voy a pasar 12 años acá. No. Yo no voy a pasar 12 años en este lugar. En prisión era donde yo necesitaba estar. O sea, era la única forma en que yo iba a pararle bolas a Dios. Era la única forma en la que yo iba a decir, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? En realidad, ¿para qué estás acá? Y en serio, en mi egoísmo, la primera razón por la cual busqué a Dios, la primera razón, era porque había escuchado que Él me podía sacar de prisión, que Él podía hacer un milagro para sacarme de prisión. Eso fue lo primero que me atrajo de Dios. Y no me da pena reconocerlo. Lo primero que me atrajo fue eso, que me podía sacar de prisión. Y los que han pasado por esto saben que uno normalmente espera noticias y nuevas leyes y resoluciones y una ley de clemencia y que nos deporten a todos los colombianos y podamos volver a Colombia. Bueno, o sea, eso era cada 6 meses la expectativa, los rumores de que iba a salir una nueva ley que nos iban a deportar a todos. Y los que teníamos novia decíamos, mi amor, no, espérame hasta el próximo marzo. Y cuando llegaba marzo, mi vida no, es en septiembre, nena, es en septiembre. Y de septiembre otra vez a marzo. O sea, llega un momento en que ya tú sabes que vas a tener que hacer el tiempo. Pero en ese momento no dejé de buscar a Dios. Por el contrario, fue cuando más lo busqué. Fue cuando más lo busqué porque sabía que iba a tener que vivir en una selva, o sea, donde estaba lo peor de la sociedad, en una prisión estatal, que hace muy poco tiempo me di cuenta que estaba abandonada, así de antigua era, de vieja, y las instalaciones realmente no eran muy a la altura de las mejores prisiones. Pero fue en ese lugar fue mágico para mí, ese lugar fue mágico. Dios hizo maravillas en ese lugar conmigo. Fue ahí donde realmente conocí a Yahweh, ahí, en ese lugar. Tenía que conocerlo ahí. Si lo hubiera conocido por fuera no le hubiera puesto atención. En serio, si lo hubiera conocido, vamos a decir en Bogotá, yo le hubiera puesto atención. Si lo hubiera conocido en Cartagena, no, que lo conocí en un restaurante, en un bar, no lo hubiera parado bola. Y estoy hablando de un ser humano, lógico. Estoy hablando de alguien de carne y hueso, no fue un producto de mi imaginación. No, fue un ser de carne y hueso que hoy por hoy entiendo. Dios lo utilizó para que yo pudiera conocer a Yahweh. Y lo utilizó de una forma que cambió completamente mi vida. Completamente mi vida.
Cuando me dijeron que iba a tener 12 años de prisión, cuando me iban a condenar a 12 años de prisión, es más, me dijeron, voy a hacer una confesión ahora, espero que esto no me traiga más problemas. No creo. El policía que me cogió, de la DEA además, me dijo, ¿por qué no has aceptado los 12 años? La verdad era que yo no había aceptado 12 años que me ofrecía la fiscalía para evitar el juicio, ¿ok? Porque si me iba a juicio me metían 25 años. 25 años. O sea, ¿quieres irte a juicio? Ok, si eres culpable, te vamos a meter la más alta, el más alto castigo. Yo no quería hacer eso, obviamente. O sea, ¿cuál era mi caso? No, mi caso era que yo tenía heroína en mi estómago. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Que es que me obligaron a comérmela? O sea, que iba a decir que no, tenían a mi familia secuestrada y entonces yo tenía que tragarme eso es mierda. O sea, la gente es consciente de lo que está haciendo. No hay que obligarlo. O sea, nadie se va a poner a hacer una operación de esas con alguien obligado. No, lo hace con alguien motivado. Y yo estaba motivado. A hacerlo, claro. Y lo hice. No solamente lo hice una vez. Y el policía me dijo, o coges los 12 años, voy a demostrar las otras veces que has ingresado al país. Y yo sé que lo hiciste en las mismas condiciones. Y después sacó un periódico. Muy bien. Y después sacó un periódico del Heraldo de Cartagena. Hágame el favor. Y en el periódico decía, atrapan a señora con una mercancía de heroína, tratándola de vender y se la vendió en encubierto. La señora se encuentra en custodia, la señora Gloria Blanco. Y el policía me dice, esa es tu mamá, ¿cierto? Yo le dije, sí, señor. Y esa es mi mamá. Me dijo, firma los 12 años. Fírmalos ya porque te conviene. Firme. 12 años. Tenía 21 años, 20 años tenía. 20 años. Yo decía, voy a salir a los 32. Claro, ahora veo los 32 como, pues, a los 32 uno está súper joven. Pero en ese momento para mí era una eternidad. Era una eternidad. Tomé una decisión porque, a ver, mi mamá presa porque yo le dije a ella, tengo una mercancía ahí en el apartamento, sácalo y véndelo. Pero ¿a quién le voy a vender eso? Ella no tenía ni idea. Yo le dije, no sé cómo vas a hacer, pero yo necesito plata acá para pagar al abogado. Y preciso, se lo vendieron encubierto y mi mamá condenada en Colombia a 5 años de prisión. En Colombia. O sea, en prisión de mujeres. Y aquí no quiero sonar machista ni mucho menos, pero los que saben del sistema saben que las prisiones de mujeres son más peligrosas. No me quiero meter aquí en líos con nadie. Pero el hecho de que es tu mamá en prisión. Es la señora que me dio vida y que me protegió y que me cuidó y que me cambió los pañales y que me alimentó y que hizo miles de cosas para que yo estuviera bien. Ella estaba presa
por mi culpa. ¿Me entiende? ¿Me hago entender? Y además, añádele a eso 12 años que tú vas a tener que hacer en una prisión estatal. ¿En dónde? ¿En este sitio? ¿En esta prisión? 12 años. Lleno de esta gente que, mejor dicho, habían morenos así que hacían hierro todos los días, hacer hierros, hacer pesas. Todos los días, eran grandísimos, intimidantes. Yo no soy intimidante. Yo por más de que quiera hacer cara de malandro, no puedo, no mentiras, no sé. Usted viera mi mugshot es yo creo que sí parezco malandro, pero bueno. En ese momento era un bebé, tenía 20 años de edad. Era entrar a un sistema donde hay gente que igual no importa tu género, no importa tu género. Ellos tienen la llave perdida. En otras palabras, no van a salir más nunca. Y si no van a salir más nunca, pues cuando les preguntan su preferencia sexual, hombres, mujeres, pues entonces pues no hay una preferencia sexual, ¿me explico? Yo soy heterosexual, o sea, a mí me encantan las mujeres, sí, gracias a Dios ya solamente tengo una, pero era retador para mí estar en un lugar donde tenía que cuidarme el jopo, porque si no, entonces iba a ser horrible, ¿me explico? Y había gente en la cárcel, porque uno antes de prisión uno va a la cárcel. Había gente en la cárcel que me decía, cuando vas a prisión, pues ya sabían que iba a ser tiempo, ya sabían que yo iba a hacer prisión. Cuando vas a prisión, tienes que conseguirte un shank. ¿Qué es un shank para para mis hispanohablantes? Un shank es como un cuchillo improvisado hecho de lo que fuera. O sea, en prisión cogen una piedra o esto y hacen un arma con eso, ¿no? Un arma. Te la venden y todo. ¿Y por qué? Porque me decía este señor en la cárcel, me decía, si tú quieres defender tu honra, te va a tocar defender tu honra, porque si te van a coger 2, 3 manes que vienen y que entonces venga, voltéese, entonces ya depende de ti si te quieres defender o si quieres aceptar. Si aceptas, lo van a seguir haciendo. Si das pelea, probablemente no lo hagan más. ¿Me explico? Pero puedes salir de todo en esta ecuación. O sea, y la verdad yo estaba dispuesto a dar pelea, así no supiera pelear. Pero es que mi lado femenino es hasta lesbiana, imagínense. Pero bueno, está bien. Óigame, en ese lugar yo tenía que pasar 12 años. Y decidí que no los iba a pasar. Decidí que no iba a pasar 12 años en prisión. Y adivine cuál era la forma de... ¿Cuál era la forma de no hacerlo? La forma de no hacerlo era quitándome la vida. Yo sé que eso hoy por hoy está un poquito más de moda, pero en ese entonces no tanto. No tanta gente se quitaba la vida en ese entonces. Y para mí decidir eso era sencillamente porque no quería atravesar por lo que tenía que atravesar. Un atajo. No, es que esto no es muy duro, no puedo soportar este dolor, no puedo pensar que mi mamá esté en prisión por mi culpa, no puedo pensar que yo voy a estar 12 años acá con toda esta gente. Y la verdad, yo dije, listo. Es más, en prisión te enseñan con un papel cómo cortarte las venas y todo eso. No lo voy a enseñar acá, lógicamente.
pero yo ya sabía. Y esa noche, en una prisión que se llamaba Florida Correctional, Florida Correctional, algo así, que era como un centro donde llegaban todos, un centro de recepción, y de ahí te mandaban a las diferentes prisiones en la Florida. Bueno, ahí en este lugar, esa noche me quedé solo, no tenía roommate, no tenía bunkie, no tenía compañero de celda. Y cuando te encierran ahí es desde las 11 de la noche hasta el día siguiente a las 5 de la mañana, que es cuando vuelven a abrir esa puerta. Y ese era el momento para hacerlo. ¿Me explico? Pero antes de que nos encerraran, porque pues había planeado hacerlo cuando nos encerraran, bajé al salón del televisor, donde hay un televisor y una cantidad de inmates presos ahí en televisión. Y me llamó la atención un calvito, yo le digo calvito, pues así fue como lo interpreté, un calvito que tenía una cicatriz acá y el tipo estaba hablando con algunos y yo le sentí el acento colombiano. Pues cuando uno está en otro país y uno escucha el acento de su tierra, pues uno dice, ay, uno de los míos, ¿sí me explico? O sea, uno trata de buscar conexiones con lo que más puedas. Y el tipo era muy seco, o sea, yo le dije, ¿usted es colombiano? El tipo me miró y se me miró en la televisión y me dijo, suramericano. Yo, pero colombiano, ¿sí o no? Y dice, sí, pero no me gusta decirlo para que no me pregunten. Entonces imagínate a alguien que te responde así y vos estás en prisión, calvo, con una cicatriz acá. No tengo nada contra los calvos, no. Sí, no, para nada. Pero era intimidante también. Casi todo era intimidante en prisión, así tal cual. Y yo no sé por qué, yo sencillamente entendí que el tipo no quiere tener una conversación conmigo, así de sencillo. Y yo me quedo viendo el televisor también, pero estoy pensando en lo que voy a hacer esa noche. En lo que voy a hacer. Ya lo tenía aquí, ya era una decisión. Pero algo me estaba diciendo, algo me estaba incitando a que le contara a esta persona, que le contara lo que iba a hacer, mis planes macabros. Venga, cuéntele, pero a este man, a este personaje, sí, cuéntele a este man. Yo pongo aquí la cámara para que el viento me deje escuchar mejor. Y le dije, ¿usted sabe qué es lo que tengo esta noche? Un plan, le dije. Y yo sé que el man seguía así mirando el televisor, ¿no? Y le dije, esta noche me voy a suicidar. Y el tipo, sin mentirles, o sea, el tipo estaba así con los ojos atrás, mirando el televisor. Y el tipo me miró así. Y ya, y siguió viendo televisión. O sea, yo no le dije, tengo un hambre. No, yo no le dije, qué programa tan malo. O sea, yo no le dije nada de eso. Yo le dije, me voy a suicidar hoy. Eso fue lo que le dije. Y el man ni siquiera se inmutó, o sea. Y como al minuto, o sea, eso fue un minuto largo, ¿no? Un minuto largo. Como al minuto me dice, por 8 años me engañaron mis hijos, mi familia, mis amigos y mi esposa. Un día llego a mi casa, me cuenta el hombre, ¿no? Un día llego a mi casa y encuentro a mi mujer con otro hombre. Tomo un revólver, ellos no se dan cuenta que yo ya estoy ahí, tomo un revólver, lo mato a él, la mato a ella y yo me pego un tiro en la cabeza.
Yo estoy viendo al tipo con una cicatriz aquí. Y me dice, ¿y si no me morí? ¿Y si no me morí? Es porque Dios tiene un plan conmigo. O sea, estoy hablando con un tipo que mató a 2 personas y se pegó un tiro en la cabeza con toda la intención, no de quedar herido, ni no, con toda la intención de matarse. Y él está entendiendo que si no se murió es porque Dios tiene un plan con él. Hágame el favor, man. Así te toque hacer 25 años, 30 años en prisión. Que Dios tiene un plan conmigo. Así que si usted se quiere matar, continúe. Pues hágale. Si Dios lo permite, porque eso era. En la cárcel, o sea, previo a prisión, me decían, ni se le ocurra llorar en prisión. Ni se le ocurra. Ahí sí, mejor dicho, perdí el año. Eso es peor que botar el jabón. Óigame. Subo a la habitación con los ojos encharcados. Y me quedo ahí en la habitación con la cabeza bajo la almohada, esperando a que apagaran la luz, que contaran a las 11 y ya nos encerraran. Que fue en el momento en el cual me arrodillo, o sea, es ahí cuando me pongo de rodillas. Yo no sabía orar, yo sencillamente recuerdo, o sea, yo no les voy a decir todas las palabras, no las recuerdo, pero sí recuerdo algunas partes que yo le decía, yo no sé si estás ahí, no sé si me estás escuchando, no sé si ya me importo en algo, pero si me enviaste a este tipo a que me dijera eso, lo invité en ese momento, y hice un pacto, lo invité en ese momento a que fuera él el que condujera el automóvil. Le dije, yo quiero que manejes tú, porque hasta ahora yo he manejado y mira dónde me traje. Le dije, hasta ahora manejé y aquí es donde estoy. Necesito que manejes tú. Y le digo una cosa, sencillamente sentí que Dios había escuchado esa oración. Lloré, no se imagina cuánto. Pero a partir de ese momento quedé un poco más tranquilo. Me olvidé del tema del suicidio y dije, pues hágale, o sea, vamos a frentearlo, pues a vivir el día a día, ¿no? A vivir el día a día. Y al segundo año, recuerdo muy bien, fue que conocí a un cubano, por cierto. Él era un señor como de 50 y pico de años. No tenía la edad de Cristo, no tenía 33, tenía 50, 51 por ahí. Y era un señor bajito, inofensivo, se veía inofensivo, bajito, gordito, canosito. Y él estaba en mi misma clase de computadores, porque también gracias a Dios me aceptaron en la clase de Consumer Electronics and Computers. Eso fue lo que estudié allá. Ahí fue cuando conocí a Antonio Expósito, Antonio José Expósito García. Igual ese nombre no es importante. Realmente no es importante el cascarón. Eso lo vine a entender ya después. ¿Me explico?
el cascarón no es importante, es lo de adentro. Y yo sé que eso lo has escuchado en muchas partes, pero en este caso, esta persona que estaba presa, que tenía, que lo habían cogido también por un delito de drogas, esta persona que era habitual offender, que eso quiere decir que lo habían tomado más de 2 veces en prisión, había pasado por el sistema, ¿sí? Era este personaje el que Dios iba a utilizar para llegarme. No era el pastor, no era el más puro, no era una eminencia de la iglesia que nos fue a visitar, no. Un preso. Uno que estaba a mi mismo nivel. A mi mismo nivel. Tenía que estar ahí, ¿no? ¿De quién más voy a aprenderle? Él baja. Él baja para estar a nuestro mismo nivel y enseñarnos. Y este personaje, cuya carne y nombre pues realmente no importa, llama mi atención, no porque él me busque, no fue que yo lo haya buscado, o sea, no fue que él me haya buscado ni nada de eso, sino que en una ocasión que estaba muy mal porque había tenido una discusión con unos compañeros de paisanos colombianos y cometí un error y entonces me abrieron del parche y usted sabe que en prisión eso es complicado. Ese día que estaba más mal, lo vi y había escuchado que él decía, y escúcheme bien lo que voy a decirle, ¿no? Porque esto puede hacer que usted deje de escucharme y deje de seguir viendo este video, es probable, si no lo ha hecho ya. Que él decía que él era Jesús. Gente de la iglesia me decía, ten cuidado con ese viejito, que ese viejito está loco. ¿Qué? Porque él dice que él es Jesús. Yo me paré bolas, yo dije, pero ese día él estaba ahí. Me le acerqué y le conté el problema que tenía y le confesé que había sido un estúpido y que había cometido un error. Bueno, después les cuento esa historia. Y ahí fue cuando él me destapó las escrituras. Cuando hablo que me destapó las escrituras es que empezamos a hablar de Dios. Y recuerdo que él me dijo en algún momento como si realmente quieres buscar de Dios, que él iba a sacar de su tiempo para que estudiáramos y para que leyéramos su palabra y para que entendiera unos principios y conceptos. Pero lo primero que yo le dije a él, antes de que pactáramos estudiar, fue: yo quiero saber si en realidad tú dices que tú eres Jesús. Y él se rió un poco. ¿Eso te dijeron? Y yo, sí, la gente me dijo que vos dices que eres Jesús. ¿Eso es en serio? O sea, y me dice, sí. Y lo mejor de todo es que tú también puedes serlo. Y ahí, eso fue lo que yo sé que mucha gente en este momento le hubiera mamado gallo al Señor, o le hubiera dicho al tipo, sabes que no perdamos el tiempo. Pero a mí eso sí se me quedó. Tú también puedes serlo. Y ahí fue cuando me invitó a que estudiáramos las escrituras. Me mencionó un par de escrituras que no en ese momento no recordaba o no conocía, porque pues yo no era muy pegado a la escritura. Pero ahí
fue cuando empezó mi estudio con él y durante 3 años estuve con esta persona que me dio conocimientos y me dio experiencias y me enseñó el poder de Dios y me enseñó a conocer el temor de Dios, que es precisamente el principio de la sabiduría. Y fue por ahí donde empecé a entender que somos como esta hormiguita aquí, ¿no? Solita ahí. Pronto vos no la ves en la cámara, pero si tú ves una hormiguita y la hormiguita te está molestando, hay unos que sí la apartan y la dejan vivir, pero los que han sido dañados como yo en algún momento, la matas. Es una hormiga. No es un caballo, no es un perro. ¿Cómo va a matar un caballo? ¿Cómo va a matar un perro? Delfín, ¿cómo? No. ¿Con una hormiga? Una cucaracha. ¿La rescato y la dejo vivir o la matas? De pronto si te molesta la matas. Bueno, pues el temor de Dios es un misterio muy grande, ¿no? Y el temor de Dios empieza por saber que nosotros somos como la hierba. En otras palabras, que nacemos y muy rápidamente podemos florecer y después marchitar. Para nosotros son 70 años, 80, 100. Pero para Dios, ¿eso qué es? Un suspiro. Hay muchas escrituras que hablan precisamente de la brevedad de la vida del hombre, de la fragilidad del hombre. El hombre puede sentirse fuerte porque tiene armas, ejércitos, pero en realidad la vida del hombre está en las manos de Dios. Él es el que da y quita vida. Él es el que sana, Él es el sanador. O sea, en otras palabras, si tú no tienes temor a Dios, y no estoy hablando como el respeto. O sea, yo les dije que yo no iba a decir lo que usted quiere que yo le diga. No, yo voy a decir lo que me enseñó este personaje. ¿Estamos bien? Por ahora le voy a decir personaje. Él me dijo, tienes que temerle con temor y temblor. O sea, hay una escritura que dice, ¿crees que creer en Dios es suficiente? Los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, ay, pero Dios es amor. Yo sé que Dios no va a querer el mal para mí. No, es que Dios no quiere. Una cosa es querer y otra cosa son las leyes universales y la ley de Dios como tal. Hay unos parámetros. O sea, si tú vives en una ciudad, hay unas reglas, unos parámetros por seguir. O sea, tú no quieres que no haya ningún tipo de parámetros o reglas porque entonces va a ser un caos, va a ser un desorden. Y Dios nos puso unos parámetros para vivir bien, en armonía y en paz y en alegría y en abundancia. Pero si no los seguimos y los ignoramos, los preceptos de Dios, pues entonces no nos queda sino una horrenda expectación de juicio y de yo le voy a llamar de un estado en el que no tienes ningún tipo de protección. No tenés protección, estás indefenso. Es como si no tuvieras padre, como si tú no fueras de nadie, estás solo ahí y sí, si eres de alguien, porque siempre eres de alguien, pero no eres de Dios. Y al no ser de su grey, al no ser una de sus ovejas, entonces es como en prisión no estar con ningún grupo. Cuando vas a prisión buscas tu grupo. Si eres negro buscas tus negros y estás con tus negros. Y seguramente te sientes más protegido. Si eres blanco también buscas tus blancos y estás con ellos y te sientes protegido.
porque somos de los mismos. ¿Yo qué hacía? Pues los colombianos estaban ahí, uy, parcero, ¿qué me das? No, bien, ¿usted dónde viene? No, yo soy barranquillero, que pues, ¿cómo así? Pero rolo, pero ta. Y los busca y uno está hablando de lo mismo, porque te sentís protegido. Así mismo uno busca esa familia de Dios, así mismo uno busca esa protección y ese venga, usted es de los míos, usted es de los hijos de Yahweh, usted es de los que mi hijo Jesús compró para eternidad, usted es de los que recibe el espíritu de su hijo Jesús. Y cuando recibes el espíritu de su hijo, transforma tu vida, la transforma, y no es echando paja, es verídico, lo verifiqué, yo lo verifiqué, yo tuve la fortuna y la bendición y la gracia, y por eso digo que es por gracia, no fue algo que me gané, es por gracia. Dios decidió o permitió o escuchó en algún momento esa oración y dijo, ayudémoslo, tendámosle la mano, mandémosle a este man para que hable con él y lo forme. Y eso fue lo que pasó. Entonces Tony estuvo conmigo 3 años. 3 años. Me he vuelto tan emocional, parce. Es que con 3 mujeres en la casa, hombre, uno se vuelve así todo. Está bien. 3 años estuvo Tony conmigo. 3 años. Y después él salió en libertad. Me escribió un par de veces, o unas, no sé, 3, 4 veces. Créanme que toda la vida quedaré en deuda. Toda la vida quedaré en deuda con este señor. Pero en realidad después entendí que no era el Señor, no era la carne, sino como la escritura que él me decía, que os lo digo ahora para antes que suceda, sepáis que soy yo. Quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo sé que suena enredado, ¿no? Pero es fácil de entender si en realidad amas a Dios y en realidad entiendes por qué la historia se repite generación tras generación y cómo de maestro a discípulo se pasa información, se pasa sabiduría y sobre todo se pasa el espíritu, porque si no tienes ese espíritu adentro, no te dan ganas de buscarlo, te olvidas de que hay un creador, te confundes y piensas que eres tú y tu mano fuerte, yo hice esto, no hiciste nada, sencillamente te has mantenido bajo la luz de Yahweh, te has mantenido nutriéndote de su palabra, creyéndole, no solamente que usted esté de acuerdo, créale, creerle es hacer lo que dice ahí, ¿no? Creer es hacer lo que dice. Y yo sé que es jodido, es difícil, yo no me las estoy tirando aquí a ningún santo ni nada, los que me conocen más cercanos lo saben. Pero cuando permites que tu vida la guíe Él y que Él sea el que maneje, ahí es cuando te das cuenta que es libertad.
Yo soy libre desde antes de que me deportaran. Lo entendí. Tuve la bendición de que Yahweh tuviera misericordia de mí, que a través de Jesucristo me diera no solamente el perdón de mis pecados, sino que limpiara mi alma. Así de sencillo, que limpiara mi alma. Gracias.